lógicamente, Jorge, que debería estar aquí, pero lleva todo el día mal y le parecía que no debía estar porque sus condiciones físicas en estos momentos no son las más oportunas, sobre todo para sospechas de esas cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mínimamente tengo poco que decir porque lo que se trataría es de presentar a Jesús, pero es de sobra conocido, ¿no? Por todos nosotros, gracias a Dios, que es conocido. Y bueno, pues como sabéis, os dijo ayer Jorge, la comisión organizadora les dimos muchas vueltas a qué personas podíamos invitar y nos parecía que Jesús no podía ser otro mejor que él para hablarnos de lo que él quiera, porque es más que un libro abierto, ¿no? Pero especialmente pues situar un poco la situación, valga la redundancia, de la época de Pizarrales y de Salamanca, en la época en la que, como digo, don Jesús comenzó su andadura sobre todo en nuestro barrio, que es de lo que se trata. Ayer decíamos que no estábamos en un momento melancólico, sino más bien gozoso, porque nuestro es un homenaje, esto es un recuerdo muy presente de la huella que dejó en todos nosotros don Jesús y su labor, ¿no? Y no tengo mucho más que decir, el que tiene que hablar es Jesús, que ya sabéis que tiene tiene un currículum muy extenso y solamente leerlo o reproducirlo nos tiraríamos aquí toda la tarde. Entonces, como no se trata de eso y lo conocemos, gracias a Dios, pues le cedo la palabra. Él me ha dicho que prefiere estar ahí delante toreando en vez de aquí arriba, así que esté donde él quiera. Sí, con micro, claro, sí, hombre, sí, sin micro no puede ser. Así que Jesús, cuando tú quieras. Le he pedido... Pues gracias, Roberto. Al final, si es necesario, pues tenemos intervención de alguna pregunta o respuesta. Muy bien. Bueno, aquí yo creo mejor, ¿verdad? Porque me veis un poco todos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir. Para mí es un orgullo encontrarme con caras conocidas, un pelín más mayores que cuando los conocí, pero más o menos, un pelín solo, ¿eh? Pero bueno, yo tengo 77 años, tengo una edad muy capicúa, así que es fantástico para decirlo porque todo el mundo se me aprende 7-7, da lo mismo lo pongas al derecho que al revés, y bueno, ahí aguantamos. Os voy a contar algo que para todos vosotros de Pizarrales os va a llamar mucho la atención, sobre todo la mayoría de vosotros que pertenecéis a Pizarrales de toda la vida. Mirad, en 1942 había acabado la guerra. Salamanca estaba en una situación muy penosa, ahora os cuento un poco. En 1942 ya don Jesús era ya un pollito, ya un poquito mayor, pero ocurre una cosa muy interesante. El alcalde de entonces, Bravo, que era un falangista, pues manda una inspección a Pizarrales, porque este barrio nació alrededor de una serie de familias, entre ellas uno que después sería alcalde, además un alcalde socialista, y que eran unas cuantas familias que construyen unas casitas. Bueno, pues este alcalde manda una inspección a Pizarrales. ¿Para qué? Para ver cómo está el barrio. Hay un poco de retorno, ¿verdad? Bueno, pues me pongo por más lejos. Dices de estos aparatos. Bueno, entonces lo que ocurre es, manda la inspección, vienen aquí los inspectores y le mandan el resultado. Y el resultado es aterrador. Pizarrales eran entonces, en 1942, 80 casas, 81, 80 casas, cuya media de superficie cada casa era aproximadamente de 12 metros cuadrados. ¿Habéis oído bien? 12 metros cuadrados, donde vivían hacinados en esos 12 metros cuadrados familias numerosas hasta de 12, 15 y 16 miembros, porque vivían incluso con los abuelos, etc. Y donde no había ni agua, ni luz, ni alcantarillado, nada, absolutamente nada. El alcalde recibe el informe y se asusta. Y no se le ocurre otra cosa que decir, no, esto, la única manera de salir es que colaboren los del pueblo, que colaboren los del barrio, porque esto estaba considerado como una cosa totalmente marginal.
y sacan de las flaquezas fuerza y logran unas cuantas pesetillas para intentar hacer algo que al final no se hizo nada, porque este alcalde estuvo muy poco tiempo y este alcalde termina, por lo tanto, su hazaña simplemente de constatar este dato que yo, al recogerlo en el último de los libros publicados por mí, me producía realmente consternación. Pero esto no era solo en Salamanca. En Pizarrales había otra serie de barrios que tenían estos mismos problemas, concretamente la prosperidad, el puente ladrillo y sobre todo un barrio que el gobierno franquista, el ayuntamiento franquista, mandó destruirlo por completo, que os acordaréis los mayores, se llamaba Soto Muñiz, que después cogió el nombre del barrio del Castigo, que para construir toda la zona del Hospital Clínico Universitario se destruyó por completo el barrio, desapareció el barrio. Pero el barrio de aquí, de Pizarrales, no pudieron destruirlo. ¿Por qué? Pues porque tenía un arraigo, se había considerado ya fuerte y la gente tenía ya una cierta personalidad. ¿Qué era lo que estaba pasando en esa Salamanca en la que don Jesús llega aquí, al seminario, que me contaba que algunas veces era curioso ver cómo comían lentejas que les traían, y en las lentejas venían más cocos que lentejas, porque había que escogerlas? O me contaba algo mucho más terrible, que dice que le trajeron un día un pan de 1 kilo y que duró un ratito porque empezaron a repartir todo, bueno, un casito más, y al final desapareció. ¿Cómo era la ciudad del final de la guerra? Ese final de la guerra que don Jesús ve ya de mocito, de persona joven, y que es cuando él llega aquí ya al seminario. Pues Salamanca había estado siendo la capital del bando rebelde, del bando en contra del gobierno auténtico, el gobierno reconocido, que era el de la República. Y esa especie de capitalidad se la hace el que está aquí el cuartel general de Franco, en el Palacio del Obispo. El obispo le deja su palacio para que esté allí. Está Franco, vive durante un año entero. Está aquí el Hospital General de Francisco Franco, que es donde están los jesuitas en Paseo de San Antonio. Estaban aquí las embajadas. Era un poquito como una capitalilla, ¿no? Había un cierto que hacer. Viene 1939, acaba la guerra y Salamanca se convierte en una ciudad empobrecida, triste, tan triste y tan empobrecida que Pizarrales era uno de los extremos de pobreza, pero prácticamente toda la ciudad estaba en una situación de auténtica pobreza. 5 cosas son las que hay en esa Salamanca tan terrible de la posguerra, del franquismo, de los años 40 y de los años 50. La primera es el hambre, no tener nada para comer. Tengo yo un trabajo hecho sobre las morcilleras de aquí de Pizarrales, que quitaron muchísima hambre porque lograban hacer morcillas de sangre y piñones, y con eso a veces les daban a los que cogían la basura, las basuras por los domicilios, a cambio de engordar los cerdos con esos desperdicios, que era un peligro por la triquinosis tremendo, pero lograban darles un poquito de proteínas para poder mantenerse. Pero no solamente era el tener el problema del hambre, es que el hambre traía la enfermedad, que la enfermedad la traía también el frío. Estas temperaturas que ahora nos estamos acostumbrando a mejores temperaturas, las temperaturas que había en la posguerra en Salamanca, con esas casas que eran prácticamente de papel, que no aguantaban nada de la protección del calor, solamente el calor humano, el frío. Yo le conocí cuando tenía 17 años
y a partir de los 17 años prácticamente hemos mantenido la amistad hasta su muerte. Tiene dos características que a mi modo de ver son maravillosas para un personaje como él. Primero, él era un cura que creía en las bienaventuranzas. Es decir, creía en bienaventurado el pobre, bienaventurado el que no tiene nada, el perseguido por la justicia. Todos esos eran para don Jesús los prioritarios, fundamental. Para él, lo primero, las bienaventuranzas. Y lo segundo, lo más importante, la justicia. No podía haber nada que fuera injusto. Con esos dos aditamentos logró construir en Pizarrales una sociedad justa donde todos teníamos algo que hacer. Todos teníamos algo que comprometernos para lograr hacer de ese barrio. Mirad, yo, como sabéis, María José y yo éramos novios, vivimos aquí, estábamos en primero de medicina yo y ella en primero de letras, y estaba María José en Alemania preparándose para hacer algunas oposiciones para alguna cátedra de alemán en un instituto o en una facultad. Y cuando se intenta hacer el instituto, la filial del Instituto Fray Luis de León, la llamo y le digo, oye, en vez de eso, ¿qué te parece si venimos y te comprometes con el barrio? No se lo pensó ni un minuto, nos venimos, aquí hemos vivido, en Pizarrales, bueno, en unas casas que se llaman las casas de Nícar, los bloques de Nícar, vivimos durante un tiempo y aquí estuvimos con los dos primeros de nuestros hijos. Y ese compromiso lo tuvimos porque recibimos un ejemplo de un grupo de gente, entre ellos Jesús. Jesús fue el hombre que marcó una línea en este barrio, una línea además nada pietista, porque aquí hubo experiencias religiosas de muchos tipos que fueron más o menos en el lado de hacer la caridad. No, Jesús no era partidario de hacer esa caridad, no, era intentar dar la caña para que aprendiera la gente a pescar y lograra conseguir una serie de cosas. Bueno, pues ese Jesús es el que normalmente logró que el barrio fuera teniendo distintas dotaciones escolares, dotaciones del instituto. Fijaos que antes de la filial de Pizarrales, en todo Pizarrales solamente había un chico que hacía bachillerato, uno, y tendría unos 16, 17.000 habitantes en aquella época, uno, que además lo conocíamos y le veíamos subir y bajar por la carretera de Ledesma. De la filial de Pizarrales han surgido médicos, arquitectos, ingenieros, maravillas, ¿no? Un grupo de profesores, entre ellos estaba Teresa Ostariz, Agustín, Carmina, Andrés Cuevas, Alfonso Manubio, etcétera, etcétera, lograron el milagro de que de este pueblo que normalmente estaba marginado por la sociedad salmantina, que los consideraban los basureros de la ciudad, alguna cosa más, el analfabetismo. La gente no podía ir al colegio, los niños no iban al colegio. El mismo don Jesús, cuando llega aquí a la parroquia, manda a hacer una encuesta y se asombra de la cantidad de niños y de personas mayores analfabetas que no han podido ir a la escuela porque se tuvieron que poner a trabajar prácticamente de niños. Es cuando se abre, acordaros, en los bajos de la iglesia, el aprendizaje de la lectura y de la escritura por parte primero de voluntarios y después ya de maestros especializados. Es cuando comienza, en esta situación tan dramática, el tema de la tuberculosis. ¿Cuántas veces íbamos a los Montalvos a visitar la cantidad de gente de Pizarrales que estaba ingresada por enfermedades pulmonares de la tuberculosis, que le producía en muchos casos la muerte? Entonces, hambre, frío, incultura, tenían
todos los aditamentos, pero había algo más terrible, y es que era la falta de libertad. Mirad, durante la República estuvo muy a favor, aquí era Primitivo Santa Cecilia, este alcalde que os he hablado yo antes, que es uno de los fundadores del barrio, su familia. Pues Primitivo Santa Cecilia y en Pizarrales se creó unas agrupaciones socialistas muy fuertes que lograron que en Pizarrales surgiera una conciencia de clase muy importante. Cuando llega el franquismo, la represión más fuerte fue en este barrio. Muchos de los pizarraleños fueron a la cárcel, otros muchos fueron fusilados en las tapias del cementerio, otros muchos fueron perseguidos, otros muchos no lograban empleos porque se los negaban por haber pertenecido a partidos de izquierda. Todo era cosa negativa, solamente había algo positivo. El barrio tenía conciencia del barrio. Y desde el principio comienza a ver en Pizarrales ese espíritu de salir, de intentar salir hacia adelante. Y como han sido tantas las cosas que han surgido aquí en este barrio, solamente voy a hablar de alguna que he vivido y que me han parecido realmente interesantes. La primera es cuando a Pizarrales se le negaba el pan y la sal, cuando se le negaba el que tuviera alcantarillado o que tuviera agua, los propios de Pizarrales fueron los que cavaron las zanjas para traer el agua desde el depósito de la Chinchibarra hasta el Queso de los Cañones, porque como sabéis, en el Queso de los Cañones llegaron a hacer un depósito que no tenía entrada de agua, o sea, estaba el depósito solo, sin que llegara la condición de agua para poderlo llevar. Por lo tanto, fueron los propios, fuisteis vosotros, vuestros padres, vosotros los que lograsteis salvar el barrio. Porque hay una cosa que a lo mejor habréis oído hablar alguna vez a vuestros padres. El barrio de Pizarrales no estaba contemplado en ningún planeamiento, estaba fuera de planeamiento. Cuando se hizo el planeamiento de la ciudad, es decir, cuando se intentó saber qué queríamos hacer con la ciudad, de repente nos encontramos que Pizarrales no existía, era una cosa que había nacido como una seta aquí, entre un caserío que no tenía absolutamente nada. Imaginaos lo que es vivir en un barrio donde había que ir a las fuentes a buscar el agua, a veces las fuentes lejanas, donde no había alcantarillado, por lo tanto las aguas fecales estaban prácticamente al lado de las casas, donde no había absolutamente nada de luz y en cuanto oscurecía, sobre todo en invierno, entrábamos prácticamente en una situación de palpar los bultos del propio barrio. Todo eso es lo que se encuentra don Jesús cuando llega, que eran personas de aquí del barrio que tenían normalmente un lugar donde tiraban la basura y escogían las cosas que podían valer o tenían un cierto valor. Bueno, pues eso se logra en este barrio a base de una serie de personas que tienen un compromiso grande. Y termino, porque lo importante es que hagamos un diálogo. Cuando llegamos nosotros, María José y yo, aquí al barrio, una de las cosas que teníamos que atender era la alfabetización. Entonces, la gente trabajaba, eran chavales a lo mejor de 14, 15, 16 años, que estaban de aprendices en un oficio, y por las tardes llegábamos, íbamos a sus casas, y en sus casas, en la casa que era un poquito más grande, dábamos la clase a 3 o 4 de alfabetización, y así empezamos la campaña de alfabetización cuando nos dijeron que el alfabetismo en Pizarrales era atroz. Pero os quiero consolar, no creáis que en el resto de Salamanca las cosas estaban mejor. En los años 40 y 50, el 23% de la población de Salamanca era analfabeta. O sea que una ciudad con la universidad más antigua de España,
con Canto Boato, con don Miguel de Unamuno de rector, que había tenido aquí catedráticos de los más sobresalientes, nada menos que tenía un porcentaje tan elevado de analfabetismo, lo cual significa que estábamos ante una ciudad que era pobre y estábamos en un barrio que también era pobre. Y os termino, y ahora sí termino, con una cosa que es muy curiosa y que os va a dar ejemplo de lo que estamos diciendo. Ya sabéis que el Lute nació en Morilla, el pueblo de Don Jesús. Lo que pasa es que era una familia que iba y venía y se asentó en Pizarrales. Escribió unas memorias que es Camina o Revienta, que fueron muy famosas. Y cuando le preguntan sobre su niñez, dice que él vivió en un barrio donde... Curioso, ¿no? Aquí no fueron los poderes públicos los que hicieron algo. No. El ayuntamiento estuvo ausente, la diputación estuvo ausente, el gobierno estuvo ausente. Durante todo el franquismo aquí no aparecieron, porque incluso para hacer las viviendas del barrio del Carmen Rojo y del Carmen Blanco, incluso ahí tuvisteis que trabajar vosotros y hacerlas vosotros, porque las viviendas, aquí hay testigos, la madre de Roberto, que el padre, la máxima estructura de pobreza, Pizarrales. Fijaos quién lo decía, una persona, un merchero, que había estado viviendo en las máximas penurias. Por lo tanto, no digáis que no es una maravilla pertenecer a un colectivo que ha sabido salir adelante, aprovechar todas sus oportunidades para hacer de la flaqueza fortaleza y lograr hacer que Pizarrales sea hoy un barrio cualquiera, un barrio más de la ciudad. Y ahora, si queréis, hacemos un llano. Le preguntan qué hizo. Ten en cuenta que yo llego aquí con el primero de medicina, tenía yo 17 años, o sea, el primer año de carrera. En aquellos tiempos la universidad era una perfecta revolución, todo el mundo quería que acabase la dictadura y empezase una democracia, ¿no? Entonces, nosotros habíamos venido a través de la Juventud de Estudiantes Católicos, que llevaba Enrique Freijo y otra serie de sacerdotes que estaban en la idea de intentar salvar a la gente, a la clase trabajadora. Mis padres vivían muy cerquita de aquí, en la carretera de Ledesma, donde para el autobús, en la carretera de Ledesma, ahí en una casa, y por lo tanto yo tenía bastante contacto con esto. Y entonces, una vez que nos enteramos, nos mandaron aquí, conocimos a Jesús, y Jesús era sorprendente. O sea, una de las cosas que llama la atención cuando llegabas aquí a Pizarrales es que parecía una especie de hormiguero lleno de gente, cada uno a su tarea, cada uno trabajando en sus cosas y tal. Y don Jesús era un poco el director de orquesta, ¿no? Dirigía tú para acá, tú para allá, tú esto tal, haz esto otro, y era un hombre que nunca decía no a nadie. Buscaba las posibilidades de cada uno y le ponía la acoplaba. Yo creo que me decía José Luis Mateos que ayer se enteró de que yo daba los cursos prematrimoniales. Pues claro, yo era el único que estaba estudiando medicina, entonces conocía la anatomía y tal. Entonces los cursos prematrimoniales tenían al principio un día o dos dedicados a enseñar todos los órganos genitales, cómo era la reproducción, porque en este barrio fue uno de los pioneros donde se hizo planificación familiar. Después, cuando yo fui alcalde, hicimos un centro de planificación familiar, pero los ejemplos los cogimos de aquí. O sea que, y claro, tened en cuenta que eso se hacía desde la parroquia, por eso era un poco escandaloso. Decía, pero bueno, estas cosas se hacen. Sí, porque era una parroquia en la que lo más importante era el hombre. A nadie se le preguntaba que tenía que ser católico, apostólico y romano, ¿no? Decidme alguno que don Jesús os dijera, oye, tenéis que ir a misa, tenéis que ir al rosario. No, Jesús en la vida
puso como condición eso, todo lo contrario. Él lo que daba el ejemplo y a través del ejemplo tú copiabas. Yo creo que lo más bonito que puede haber en todas estas cosas es que tú copias lo que ves. Y vimos en él un desprendimiento grandioso. Os voy a poner algún ejemplo que podéis verlo de una manera clara. Mirad, los curas que querían tener un poquito más de dinero se metían de profesores de un instituto y así tenían un poquito de dinero por eso. Bueno, pues aquí hubo alguno que lo hizo, pero don Jesús lo pudo hacer y no vivía de su pequeño sueldo de cura, que era pequeño, vivía con su hermana y su hermana estaba jubilada y bueno, pues los dos se podían arreglar, pero siempre vivió humildemente, pero muy humildemente durante todo este tiempo, porque eso me consta. Y mucha gente de la que vino aquí, no sé si recordáis que aquí vino, por ejemplo, un fuera de serie de la filosofía, que era Marcelino Legido, que vivió en la calle del Limón, me parece que vivió, o en la Victoria. En la calle La Victoria también. Bueno, pues Marcelino Legido era en la universidad un fuera de serie de la filosofía. Fíjate, yo era de medicina y los de medicina íbamos a oírle a sus clases a la Facultad de Letras, ¿no? Eran otros tiempos, no tiene nada que ver con ahora. Íbamos a oírles y entonces Marcelino hace una opción de vida y se mete cura, ya de mayor, se viene a vivir a Pizarrales y vive tan humildemente, que después se va de cura al cubo de don Sancho. Os cuento de él porque era muy amigo de don Jesús. Se va al cubo de don Sancho, ya en la época democrática, vamos a dar un mitin al cubo de don Sancho y bueno, Marcelino, sí, venid a dar un mitin y tal. Entonces, él tenía lo que se llamaba la Escuela de la Justicia. La Escuela de la Justicia consistía en que un día a la semana se reunían todos los del pueblo y él iba distribuyendo distintos libros. A uno decía, bueno, pues tú tienes que leer este libro de Marx, tú de Hegel, tú de Engels, tal. Iba dándole libros. Y tú paseabas por el pueblo y de repente veías al pastor leyendo a Hegel. O veías a las gallinas, pero la señora María iba viendo, por ejemplo, pues, qué sé yo, a Zubiri. Entonces, llegamos, los del Partido Socialista, dijimos, bueno, aquí a los del pueblo les damos una lección. Dimos el mitin, acaba el mitin, y después de terminar el mitin le dice Marcelino a la gente, ¿alguno de ustedes queréis intervenir? Y dice, señora María, intervenga usted. Y sale la señora María, va en la pizarra y empieza a explicar. Bueno, ustedes han explicado esta cosa, pero según fulanito, pum, nos dieron una paliza, pero de esas gordas, morlocotudas. Un ejemplo en el sentido de humildad tremendo. Acaba el acto, estuvimos con él, y dice, quedaros a cenar si queréis. Y le dice María José, no hace falta tal. Bueno, esas cosas que se suelen. Bueno, pues nos quedamos. Y lo único es que solamente tengo un huevo. Era un hombre que vivía en el propio templo, normalmente en la sacristía o en esa zona, pasando un frío tremendo. Os cuento otra anécdota muy bonita, que es, le cuidaban, tuvo una vez, tenía problemas pulmonares. Y nosotros habíamos hecho una experiencia muy bonita de ir a las Urdes, un grupo de médicos, íbamos a operar y hacer ya un poquito ya mayor. Y Marcelino Legido, yo añadiría algo más, es que, por ejemplo, aquí tenéis un centro de salud, que entonces no había ni consultorio. Estaba don Alfonso, que visitaba por las casas, le llamaban y tal, no había ni consultorio. El instituto no existía, las escuelas había poquitas, al principio una o dos, y entonces ahora todo está asfaltado, con luces, con todo, hay semáforos, o sea, este es un barrio, podríamos decir, obrero, tipo. Os voy a contar una anécdota para que veáis lo que supone lo que acabas de decir. Mirad, cuando yo estaba de alcalde, vino una comisión de sindicalistas que venían de los países
del sur de América. Y me visitan y me dicen que, bueno, estamos hablando y tal, mire, queríamos ir a un barrio obrero. Queríamos visitar un barrio obrero. Pues sí, no hay ningún problema. Llamé a un concejal, oye, mira, vete con él y le enseñas Pizarrales. Que vengan a Pizarrales, llegan como a las 2 horas y pico, y vienen, pues muchas gracias por enseñarnos el barrio y tal. Y dice, pero nos debió usted entender mal. Pero, ¿por qué? No, nosotros queríamos un barrio obrero. Pizarrales es un barrio obrero. No, eso es un barrio burgués. Es decir, comparado, todo lo que ahora tenemos, comparado, y fijaos que estamos hablando de cuando yo era alcalde, que es en años de María Castaña. Es decir, imaginaos lo que supone el avance que tuvo este barrio. Claro, primero se le puso en el Plan General de Ordenación Urbana, que lo pusimos nosotros. Después se asfaltaron las calles, se hicieron una avenida. Por ejemplo, yo vivía en la carretera de Ledesma, pero toda esa avenida de Salamanca, que la urbanizamos nosotros, ¿acordáis? Que la acabamos nosotros, esa era todo un barrizal. Llegabas con los pies llenos de barros, que a veces no podían ni levantar los pies, que en las casas había una especie de cuchilla que tenías que quitarte el barro para poder entrar en casa. Bueno, pues efectivamente, eso que tú acabas de decir es que eso solamente se puede considerar como un gran milagro. Un gran milagro, pero en vez de ser un milagro de una persona, que lo fue, como fue Jesús, es un milagro colectivo de un grupo de gente fantástica. Jesús tocaba la trompeta, pi, 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 y había un montón de gente que se ponía en funcionamiento. No uno, ni dos, cientos de personas se ponían. Unos creyentes, otros no creyentes, pero todos se ponían. Mira, yo recuerdo una persona que fue republicano antes y que hizo una labor maravillosa. Huarte, no sé si os acordáis de Huarte. Huarte todos los domingos era republicano y el hombre tuvo que entrar por el aro para hacer cosas de la cabeza de familia, pero era un hombre espléndido, espléndido. Entonces todos los domingos se cogía a toda la chavalería de Pizarrales, los metía aquí y les daba cine. Vosotros sabéis lo importante que era en aquella época, yo que iba al cine San José o al cine Goteras, que nos costaba una peseta y que pasábamos allí un frío tiritando viendo a los indios y tal, y que este hombre sacrificara todos los fines de semana de su vida para que los niños de Pizarrales estuvieran en cine, pues eso no se paga con dinero. Este es el tipo de calidad humana. Porque mirad, las personas se distinguen no porque sean ricas o pobres, que también se distinguen, porque llevan unos abrigos mejores y un calzado mejor. Pero no es por eso. Por lo que se distinguen es porque tengan calidad humana o no tengan calidad humana. Y los que tienen calidad humana se nota rápidamente. Es esa persona que es dadivosa, generosa, que no intenta pedirte nada, todo lo contrario, te da, te ayuda. Ese es el tipo que Jesús quería siempre a su alrededor y lo logró. Logró que un barrio fuera realmente fiel a la colectividad, a todos. Y eso no se paga con dinero. Ahí te contesto. Es decir, este barrio ha sabido multiplicar los peces, pues vamos, por miles, pero por miles. Es que ahora es incomprensible. Hay ahí una foto de una señora en esas casas de las que estaba yo hablando antes de 80, las 80 casas de 12 metros cuadrados. Ahí hay una que está allá atrás y la veáis cuando salgáis. Eso parece mentira que pueda convertirse en las casas que tenemos ahora, ¿no? Lo que tú dices, que tienen lo que tiraban de las máquinas del carbón, la carbonilla, para poder incendiar los braseros. Entonces, claro, estamos hablando de un proceso de pobreza extrema, lo que ahora llamaríamos hambruna y pobreza extrema.
Buenas tardes a todos, Jesús, y a ti también. Hola, buenas tardes. Yo no quiero que se pase tu estancia aquí hoy sin hacer la reflexión de lo que hizo don Jesús por la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, que yo sé que tú también estabas ahí y que fuiste pieza importante. Sí. ¿Cómo? Yo creo que también eso lo tenemos que tener en cuenta, porque don Jesús y María y Paloma dieron dignidad a mucha gente, y no solamente de Pizarrales. Así que yo no quiero que se pase hoy sin que hables, que tú estuviste, yo lo sé, en ese proceso. Pero verás, te cuento una cosa. Gracias. Que don Jesús no ha tenido empatía dentro de a mí esa es la sensación pues, que me ha dado. te cuento, mira, en el último libro que he escrito hablo de ese problema. Es decir, en Salamanca se dieron dos tipos de clero, ¿no? Un clero que fue muy, podríamos decir, muy fiel al nacionalcatolicismo, o sea, que fue más tradicionalista del lado del obispo Barbado Viejo, y después otro clero que fue conciliar, o sea, que estuvo a favor del concilio del Papa Juan XXIII y del obispo Mauro. En este segundo grupo está este grupo de amigos, que son tu tío, Waldo, y también Jesús, ¿no? O sea, que están todo ese grupo que opta por el Concilio Vaticano II, que es quitar de un plumazo toda la añadidura que hizo la Iglesia con el franquismo. Entonces, ahí había, en Salamanca había un grupo muy numeroso y muy potente en el primero de ese grupo, ¿no? Y esos no perdonaron que Jesús fuera un fiel discípulo, primero de Mauro y del Papa Juan XXIII y segundo del Concilio Vaticano II. Porque si os recordáis, no había homilía ni alocución que tuviera don Jesús que no hablara del Concilio Vaticano II, porque para él fue un descubrimiento, ¿no? Hombre, también fue un poco la experiencia de Pizarrales, fue la experiencia como en Madrid en el Pozo del Tío Raimundo, ¿no? Con el Padre Llanos. Es un poco el equivalente, salvando la distancia, de Madrid, capital de España, y esto una provincia. Pero es más o menos lo mismo, porque tened en cuenta que en los bajos de la iglesia se tiraban a ciclostil todos los panfletos que se tiraban luego en la universidad. O sea que desde aquí, y eso don Jesús lo sabía y eso lo toleraba. ¿Por qué? Porque él estaba a favor de una iglesia evolucionada hacia la persona y no una iglesia hacia los ricos. O sea, no la iglesia de los ricos, sino la iglesia de los pobres. Entonces son dos iglesias completamente distintas, por eso cohesionan. Jesús, sabes que somos más o menos de la misma edad, pero me gustaría también que nos contaras un poco todo ese movimiento que hizo don Jesús con los jóvenes para poder encontrar un espacio, de poder divertirnos, de poder hacer el baile los domingos, y yo creo que tú estabas en ese momento también metido en ese grupo, así que te agradecería que contaras un poco esa historia. Sí, además estaba en la doble faceta, ¿no? De ayudar a hacer los clubes. Hicimos una serie de clubes para que hubiese una serie de diversiones en... ¿qué? No, fue una cosa de la parroquia. Hicimos una serie de clubes para que hubiese, para los jóvenes, pues teníamos bailes, teníamos juegos, teníamos, bueno, pues lo normal en aquella época, ¿no? Y entonces se hizo uno en la zona de, pues yo creo que fue en la zona de la calle La Victoria, por aquella. Otra se hizo donde está el Camelot ahora, en el Camelot, y nos reuníamos los sábados y los domingos, y fue una experiencia muy bonita, una experiencia que duró unos cuantos años. Pero hay una cosa que yo creo que era interesante, es que por primera vez se hablaba de una iglesia en libertad, no una iglesia que cortaba. O sea, vamos a ver, la Juventud de Estudiantes Católicos ahora, la JEC, está siendo estudiada por los historiadores como realmente un viento de aire totalmente fresco contra la dictadura.
que surgió en ciertas diócesis, entre ellas la de Don Mauro, cuando llega Don Mauro. Entonces, estos movimientos realmente la jerarquía se los cargó en un momento determinado cuando vio que era un peligro para el franquismo, ¿no? Entonces el propio Franco le pide a la jerarquía que se los cargue, y los obispos antiguos, viejos, se los cargan. Menos hay uno, el cardenal Tarancón, que acordáis que todo el clero antiguo lo insultaba, lo llamaba el Tarancón al paredón y tal, porque consideraban que era una persona ajena y en contra del propio régimen. Pero era una gente que estaba a favor del propio Papa, que iba en una apertura de la propia Iglesia. Entonces, la apertura que hubo con el concilio encontró una serie de gente que estuvo muy a favor, pero tuvo un montón de gente en contra. Y entre las cosas del concilio interesantes fue la apertura a la gente joven. Es que todo lo preconciliar era que todo era pecado y todo se reducía al sexto mandamiento. O sea que todo era o pecado de lujuria o pecado de tal, siempre lo mismo, y entonces estaba siempre los curas antiguos con la matraca, ¿no? De, a ver, ¿cuándo te tocas? ¿No te tocas? ¿Haces tal? ¿Te has besado? ¿No te has besado? ¿Te has acostado? O sea, era una serie como obsesiva, ¿no? Mientras que el concilio dice que es mucho más pecado el no dar de comer al hambriento, el no dar de beber al sediento, no vestir al desnudo, no visitar. Esos son los verdaderos pecados, no estos otros de la carne que parece que eran obsesivos y solamente existían esos. Y bueno, Luciano lo que habla es que formamos un grupo bastante numeroso. Yo calculo que cerca de un centenar de chicos, unos iban más, otros iban menos, de aquí de Pizarrales, que en aquellos tiempos era bastante interesante, que logramos trabajar en todos estos sentidos, en cosas de juventud, en cosas de formación, de tal. Bueno, pues eso resentía a veces los estudios y alguna de las asignaturas te quedaba hasta septiembre. Buenas tardes. Yo me gustaría destacar cómo ha sido capaz de cambiar un barrio en solo 3 generaciones. Yo soy la tercera generación que estaba en este barrio. Mi abuela fue de esas que cavaron la zanja para poder tener agua en su domicilio. Y cómo hemos sido capaces de... Me recordabas cuando hablabas de que analfabetismo, ella no sabía leer y escribir, cómo no sabía cómo hemos sido capaces cuando hemos llevado a sus nietos o sus bisnietos, en 3, 4 generaciones, hemos cambiado completamente eso. Hemos ido a la universidad, hemos tenido todas las comodidades posibles, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos coches, tenemos todo. Yo tuve la suerte todavía de trabajar con don Jesús en esa faceta también de jóvenes, que aún siendo mayor él seguía manteniendo ese espíritu de jóvenes y de intentarnos inculcar a través del colegio, a través de la parroquia, a través de todo. Entonces, ¿cómo es posible que a través de solo un grupito de personas muy pequeñas, en un sitio muy pequeño, cómo es capaz de dar la vuelta a la sociedad a un barrio de eso, 4 casas o 81 casas de 12 metros cuadrados sin calefacción, a un barrio que ahora mismo no sé cuántos somos y que han dado la vuelta en solo 3 generaciones, que son muy poquitas en una línea de tiempo, que si seguimos trabajando y seguimos en esa línea podemos llegar a muchos sitios.